Les queremos dar la bienvenida en este segundo episodio de la nueva temporada de Platiquemos. Estamos convencidos de que Dios tiene una palabra muy especial para ti en este episodio. Comenzamos. Amigos, les damos la bienvenida en este episodio de Platiquemos. En esta hora queremos nuevamente continuar con el tema del cristianismo, ¿realidad o es una tradición? Valerio. Buenas noches, Juan José. Buenas noches, queridos amigos. Gracias por estar en sintonía de Platiquemos. Para nosotros es un honor entrar hasta sus teléfonos, su computadora, su televisor, donde sea que nos estén visualizando. Cabal, y los inalámbricos. No, saludos, amigos. Gracias, sinceramente. Muy agradecidos por aquellos que visualizan el contenido, tanto en redes sociales con José, así también en los canales de televisión, y a nuestros amigos de Coatepec en la radio, en el Metamercado de Coatepec. Así es, Valerio, y justamente la semana pasada, Valerio, platicábamos en cuanto al cristianismo, Valerio, que muchas veces hoy en día yo siento que quizás puede ser que también sea nuestra culpa, Valerio, pero muchas veces el cristianismo es comparado, quizás si es una tradición más, quizás es una cultura más, tal vez de cada país, Valerio. Sí, y ya es así como mencionas, Juan José, ya es algo como que es la tradición de muchos países. Hablamos precisamente de Latinoamérica, ¿no? Porque igual hay países que todavía son considerados no alcanzados, pero si hablamos de Latinoamérica, el cristianismo ya viene siendo como que parte de la cultura, parte de todo pueblo. Vas a un pueblo y lo primero que preguntas es dónde está la iglesia. Lo más común es que tiene construcciones como que coloquiales y todo eso, la iglesia católica, ¿verdad? ¿Dónde está la iglesia católica? Vamos a verla. ¿Por qué? Porque es parte de la cultura. Y como mencionábamos la semana pasada, Juan José, no es que la cultura esté mal, sino que el lugar que le damos a la cultura. El error está cuando nosotros, como hacían los israelitas desde 200 años antes de Cristo, ellos habían convertido su tradición como la ley sobre la palabra de Dios. Ahí está el detalle, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ver en qué posición tenemos nuestra cultura. Tu cultura puede ser muy buena, pero si está sobre la palabra de Dios estamos en un error, ¿verdad, Juan José? Sí, así es, Valerio, y eso es justamente lo que decíamos, Valerio, de que hablábamos acerca de la vida de Jesús, Valerio, que Él es el que quizás vino a romper varias reglas, tradiciones, Valerio, en el tiempo, quizás hace 2000 años, Valerio, tal como mencionabas, que los judíos, fariseos, tal como lo mencionábamos, tenían una tradición, tenían una fe también en la palabra de Dios, quizás en su momento eran en cuanto a las leyes o los mandamientos que se les había dado por Moisés. Pero el detalle con ellos, como sé, perdón que te interrumpa, el detalle con ellos es de que tomaron la ley como algo más simple, o sea, estaban tomando la ley como una excusa, estaban inventando cosas sobre la ley. Por ejemplo, el lavarse las manos no lo encontramos en los mandamientos, ya fue mandamiento de ellos. Entonces ellos vieron, esto está bien, esto parece ser bueno, pero no era palabra de Dios, ¿verdad? Pero quebrantaban los mandamientos realmente escritos. Entonces tenemos nosotros que evaluar nuestros ministerios, evaluar nuestras congregaciones, ver si nuestra tradición no ha sobrepasado la palabra de Dios, porque podemos caer a ese error. Y lo importante, Juan José, no es empezar bien, a lo mejor empezamos mal, pero que terminemos bien la carrera, terminemos bien lo que Dios nos ha encomendado en nuestras manos. Sí, exacto, Valerio. Justamente quizás también muchas veces en la historia, Valerio, o en los comentarios podemos encontrar que era tanto, quizás ya podríamos decir, la sujeción bajo la ley, Valerio, que en algunos comentarios se nos aparece que hasta creo que contaban los pasos que daban. A tal paso ya no te podías exceder en cuanto al día de reposo, porque según para ellos ya era, tal vez ya se podría considerarse como pecado, como que se estuvieras quebrantando el día de reposo, Valerio. Y justamente mencionábamos eso también, que en la iglesia
quizás no actuamos de esa manera, pero tenemos esas conductas, Valerio. Quizás solo estamos en la iglesia, quizás porque hoy me toca turno. Hoy me toca turno al ministerio y por eso hoy. Pero más sin embargo, nuestro corazón quizás que nuestro cuerpo y todo esté en la iglesia, pero nuestro corazón y mente no están centrados en la palabra de Dios. Exactamente. A lo mejor nosotros decimos con José, es que los judíos, es que los fariseos eran tan cuadrados, eran tan religiosos, que cómo era posible que ellos se lavaban las manos y que eso era pecado para ellos. Pero realmente cuando nosotros a lo mejor literalmente ya no nos lavamos las manos, pero al momento de ver a un hermano con una playera fuera del pantalón, digamos, en la iglesia, decimos, ¿cómo puede venir así en la iglesia? Pero hermanos, ¿dónde lo dice la palabra de Dios? O nosotros un peinado empezamos a hablar, empezamos a usar nuestros mandamientos humanos, nuestros reglamentos humanos como excusa para atacarnos, para lavarnos. Siempre nos hemos lavado las manos. Y lo que decías también, nosotros a lo mejor vamos a predicar porque de plano nos toca predicar. Vamos a evangelizar porque de plano me nombraron para evangelizar. Lo hacemos, no lo hacemos de corazón, lo hacemos para lavarnos las manos. Entonces, en ese momento ya no es realmente el verdadero cristianismo, el cristianismo en su esencia, sino que ya es una tradición. Vamos a evangelizar. Es que martes es de oración, digamos, en nuestras iglesias. Y un montón de iglesias con José tienen martes de oración. Pero ¿qué pasa? Voy a la iglesia porque de plano tengo que ir el martes, porque de plano tengo que ir el jueves, porque de plano me toca servir a los jóvenes. Entonces, ¿dónde está nuestro ministerio? ¿Se está realmente haciendo de corazón? ¿Está ejerciendo realmente el ministerio conforme a la voluntad de Dios? Que es hacerlo de corazón. Esa es la esencia, Juan José. Hacer de corazón, no para los hombres, sino como para el Señor. Todas las cosas que hagamos, no para los hombres, sino para el Señor. Entonces, yo tengo un ministerio. ¿Cuál es la esencia de mi ministerio? Hacerlo de todo corazón, hacerlo con amor, pero también dice la palabra de Dios, Juan José, se me viene a mente que los primeros cristianos dice que iban de ciudad en ciudad y la gente decía, ahí vienen los que trastornan el mundo. No eran ellos, era Cristo en ellos. No era el ministerio de ellos, es el ministerio de Cristo. No era el evangelio de ellos, era el evangelio de Cristo. Entonces nosotros al hacer ministerio no tenemos que hacerlo por tradición. Voy a servir 1 año, 2 años. Después de eso ya no tengo nada que ver con el ministerio que se me dio. ¿No? Entonces lo estamos convirtiendo en una tradición, Juan José. Voy a servir por tradición, no lo voy a hacer de corazón. Entonces, queridos hermanos, reflexionemos. Ese es mi punto de vista, ¿verdad, Juan José? Reflexionemos si lo estamos haciendo por religión, lo estamos haciendo por tradición. Entonces, volvamos a las sendas antiguas. Volvamos a las sendas antiguas y hagámoslo de todo corazón. Sí, exacto, Valerio. Justamente eso es lo que mencionábamos, Valerio. Y quizás aprovechando el tiempo, Valerio, porque sabemos que el tiempo se nos va muy rápido en el programa, queremos hablar quizás queremos quizás responder a otras preguntas, Valerio, porque sabemos que muchas veces los cristianos quizás tenemos quizás esas espinitas, Valerio, y a veces esas respuestas están en esas preguntas tan simples, Valerio. Justamente hoy queremos quizás abordar un poco de la fe, Valerio. ¿Qué puede ser la fe para los cristianos? Porque muchas veces quizás hasta hay personas que no se congregan en una iglesia, pero quizás en un partido de fútbol llegan a decir que yo tengo fe en mi equipo que va a ganar. Tengo fe tal vez que mi equipo va a remontar. Pero la gasolina me alcanza para la casa. Exacto, Valerio, pero si vamos un poco más quizás dentro de la iglesia, ¿qué puede ser la fe para nosotros los cristianos? Para nosotros los cristianos, la fe es el combustible, es el puente, porque dice la palabra de Dios que la fe sin obras es muerta. Entonces la fe para nosotros los cristianos es aquello que nos mueve, Juan José, es aquello que nos mueve, pero también es aquello por lo cual recibimos la salvación. Por eso te digo, es un puente. Tenemos un río que es la perdición eterna,
que donde sea que vengamos nosotros, tenemos que cruzar el río. Para cruzar ese río necesitamos un puente. Necesitamos un puente. Sin ese puente vamos a la condenación eterna. Entonces dice la palabra de Dios en Efesios: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, es un regalo de Dios. Entonces, tenemos que, primero, hermanos, entender que la fe que yo tengo no es mi fe. Es un regalo de Dios. Es el regalo que Dios ha puesto en mí, que depositó como una semilla de mostaza. Si tuvierais fe como una semilla de mostaza, podrán decirle a cualquier montaña: pásate de aquí para allá, y se pasará, dice Jesús. Pero también como una semilla de mostaza. Ahí está el detalle en este texto, Juan José. La fe como semilla. No dijo Jesús: van a tener la fe de la semilla de mostaza. No, ¿cómo? Pero ¿cómo es la semilla de mostaza? De sus características que siempre hemos considerado es que la semilla de mostaza es la semilla más pequeña que existe. Es tan pequeña que al ponerlo en tus manos, en la palma de tu mano, es difícil de verlo. Esto puedes ver, obviamente, pero es muy pequeño. Pero lo que dice Jesús es cómo. No es, sino que es cómo. Es una ilustración. Entonces, así de pequeña no tiene que quedarse, sino que Jesús dice que al momento de caer al suelo brota y sale una planta. De una planta crece y se convierte en un árbol, y vienen las aves del cielo, hacen sus nidos y viven ahí. Ahora, entonces, Juan José, la fe para el cristiano es el combustible. La fe produce obras, la fe produce frutos, la fe nos da la salvación. Pero ¿cómo obtenemos la fe? La palabra de Dios también nos dice, Juan José, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces la fe se produce escuchando la palabra de Dios. La fe, cuando somos expuestos a la palabra de Dios, empieza a convencernos. Es como, por ejemplo, en una campaña política, Juan José, yo escuchaba a la gente acá en Guatemala, cuando estaban en campaña política. No me quedo más escuchando a este cuate porque me va a convencer. ¿Por qué? Porque lo estás escuchando. Te está produciendo fe en ti. Ahora, nosotros, para creerle a Dios, tenemos que escuchar su palabra, estar expuestos a su palabra, y nuestra fe viene, crece como la semilla de mostaza. Pero otra característica, Juan José, de la semilla de mostaza, que es una de las semillas más resistentes que puede existir en el planeta. Puede haber un incendio y puedes tener un puño de semilla de mostaza ahí, Juan José. La semilla de mostaza no se quema. Tiene una caparazón tan fuerte que es tan resistente, lo puedes golpear y no se rompe. ¿Por qué? Porque es muy pequeño. Pero de esa semilla tan pequeña sale un árbol. Entonces, mi fe, queridos, no tiene que quedarse como una semilla de mostaza, sino que tiene que crecer, tiene que convertirse en un árbol. Mi fe tiene que producir fruto. Mi fe tiene que levantarse para que otras personas, así como nosotros con José platicamos, a lo mejor vos sabés cosas que yo no sé, yo sé cosas que vos no sabés, compartimos y nos convertimos en esas aves del cielo que van a ese árbol a buscar un refugio, hacer un nido, refugiarse ahí. Tenemos hermanos más pequeños espiritualmente, vienen a nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra fe creció, está ahí para refugiar, para darles sombra. Entonces la fe, Juan José, por eso yo lo interpreto así. La fe es el combustible para el cristiano. La fe es el puente que nos lleva a la salvación, pero ya salvos tenemos que producir frutos. Y algo que menciona Pablo Valerio en cuanto a la fe, que las palabras que dijiste, que la fe viene por el oír, Valerio, por el oír, por la palabra de Dios. Pero muchas veces yo creo que no ponemos atención tal vez no le ponemos atención a la palabra de Dios, Valerio. Quizás le ponemos atención a las cosas que hay en este mundo. Y como lo mencionabas, que la fe es un regalo de Dios, un don de Dios. Pero muchas veces miramos, Valerio, que descuidamos ese don de parte de Dios. En vez de atenderlo, en vez de alimentarnos en cuanto a la palabra de Dios, ya sea escuchando música cristiana, Valerio, un podcast, quizás prédicas que hay en YouTube, Valerio, pero más sin embargo,
Muchas veces preferimos, Valerio, escuchar un álbum de tal artista que quizás no edifica nada, Valerio. Y Pablo con más razón dijo que la fe es por el oír. Pero muchas veces no tenemos oídos en cuanto a la fe porque estamos sordos espiritualmente, Valerio. Sí, necesitamos recargar ese combustible frecuentemente. Vivimos en un mundo que transita día a día y nosotros también, conforme vamos llenando nuestra fe con la palabra de Dios, también nos vamos desgastando. Entonces tenemos que llenarnos constantemente de la palabra de Dios. Querido hermano, querido amigo que nos estás viendo, tu fe no viene al estar expuesto a las noticias. Vivimos en una era digital, Juan José, que lo que pasa en otro continente ya lo sabemos nosotros en el mismo instante que está aconteciendo al otro lado del mundo. Estamos tan conectados, estamos tan actualizados a lo que pasa en el mundo. A veces nos decimos, mira, ya viste tal cosa, ya viste tal noticia. Entonces, pero ¿qué tal si en vez de decir, mira, ya viste tal cosa, ya viste el video que está en tendencia, ya viste tal noticia, ya viste tal chisme? En vez de decirnos eso, ya descubriste esto en la palabra de Dios. Mira, encontré esto en la palabra de Dios. Descubrí esto en la palabra de Dios. Producir fe los unos a los otros. Estar expuestos a la palabra de Dios los unos a los otros. Y eso, Juan José, edifica nuestras vidas. Nos llenamos de tanta cosa y nos llenamos de tanto contenido que realmente no edifica nuestra fe. Entonces, queridos, edifiquémonos, crezcamos en fe en este mundo tan irreal, en este mundo tan cambiante. La palabra de Dios es absoluta, no cambia. Pero también, Valerio, hay algo que muchas veces malinterpretamos, Valerio. No es lo mismo tener fe, amigos, en Dios. Muchas veces yo tengo fe porque creo en Dios. Muchas veces esa es la conclusión que llegamos hoy en día, Valerio. Yo le creo a Dios. Sí, yo sé que existe un Dios. Si no estoy mal, Valerio, corrígeme, que en el libro de Santiago, el autor del libro dice, tú crees en Dios, bien haces, pero aún hasta los demonios creen en Dios, tiemblan al escuchar la voz de Dios, pero más sin embargo no le tienen fe a Dios. Muchas veces, o tal vez cuando vamos al libro de Hebreos, Valerio, en el capítulo 11 se nos relata todo un capítulo que por la fe Abraham, que por la fe Enoc caminó con Dios. Pero muchas veces cuando leemos la historia, Valerio, en el libro de Éxodo, cuando se nos relata la historia del pueblo de Israel cuando fue salvado, le creyeron a un Dios, le tenían fe a un Dios, pero más sin embargo no creían en su palabra. Podían ver a Dios, podían escuchar su voz o podían ver los milagros de Dios, pero más sin embargo no le creían a Dios. Muchas veces ese es tal vez no sea nuestra condición hoy en día, Valerio. Le creemos a un Dios, pero más sin embargo no le creemos en su palabra, Valerio. Bien, Juan José, puntualmente mencionabas el libro de Santiago acerca de que hay una fe demoníaca, que así se le llama, aquellos que le creen a Dios, pero no creen en su palabra. Yo podría decir, una cosa es conocer de Dios y otra cosa es relacionarte con Dios, que es conocer a Dios. Entonces, la fe demoníaca, ellos escuchan la palabra de Dios y tiemblan. Y hay cristianos que escuchan la palabra de Dios y no tiemblan, Juan José. Entonces, hay una diferencia entre la fe salvífica y la fe demoníaca. La fe salvífica, la fe que me hace salvo, es aquella fe que estoy con Dios, así como Daniel. Puede librarme del horno del fuego, pero también puede que no lo haga, pero yo no voy a dejar de creer en Él. Si alguien me dice, mira, me voy a meter a un horno de fuego, no me voy a quemar, yo lo dudo, pero si lo hace y sale intacto y me dice, mira, ¿crees que lo vuelvo a hacer? Sí, porque ya lo hizo. Y de ahí me dice, vamos pues, yo no lo haría, no tengo esa fe. Pero la fe salvífica es, si Dios me lleva al horno de fuego, yo voy a creer en Él. Entonces, Juan José, esa fe, ¿cómo viene esa fe? Únicamente escudriñando la palabra de Dios, estando expuestos a la palabra de Dios para tener esa fe inquebrantable como la semilla de mostaza
que una fe no circunstancial, Juan José, y es la fe que necesitamos para agradar a nuestro Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Queridos amigos, gracias por llegar hasta aquí el día de hoy. Gracias por sintonizar Platiquemos. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube Platiquemos GTV. También pueden seguirnos en las redes sociales como Platiquemos GTV, y en Spotify también pueden escuchar estos episodios. Y también agradecidos con todo el personal de Café Jade en San Lucas, Tolimán, que nos han recibido de una manera excelente. Ustedes tienen que venir a vivir la experiencia en Café Jade, ubicado ya cerca del Parque Central de San Lucas, Tolimán. Así que, amigos que nos visualizan fuera de San Lucas, Tolimán, cuando vengan a San Lucas, Tolimán, busquen Café Jade para degustar de un buen café. Que el Señor les bendiga, amigos. Nos vemos la próxima semana.